Bienvenidos al programa Hablemos de Igualdad, Justicia y Derecho. Mi nombre es Zulema Mosri, soy magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. En esta ocasión nos acompaña la magistrada Marta Fabiola Quintamayo. La magistrada es presidenta de la 11ª Sala Regional Metropolitana y también es coordinadora de las salas metropolitanas en esta región, en este centro de la ciudad. Y antes de comenzar la entrevista, me gustaría que conocieran un poco más de la trayectoria de la magistrada Quintamayo. Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. En el transcurso de los 22 años de experiencia laboral, dedicada exclusivamente al servicio público jurisdiccional, se ha formado e inclinado por defender con determinación y firmeza la presunción de validez de los actos administrativos, sin dejar de lado la defensa entusiasta de los derechos humanos y el análisis con perspectiva de género. Gracias a su visión vanguardista del derecho, ha sido reconocida como finalista en la entrega de la medalla María Cristina Salmorán de Tamayo 2022. Fue galardonada 2 veces con el primer lugar en el concurso de sentencias de derechos humanos y perspectiva de género organizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, el primero, y el segundo por la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas, AC. Asimismo, fue nombrada comisionada honoraria de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa durante el periodo 2019-2021 y durante 2023 invitada a coadyuvar con la Comisión en un grupo de estudio consultivo en temas de género del propio tribunal. Bienvenida, magistrada. Es un gusto que nos acompañes en esta emisión del programa. Y para las personas que nos acompañan, que nos ven por primera vez, ¿puedes describir brevemente cuál es tu trabajo aquí en el tribunal? Bueno, soy magistrada desde hace ya, voy a cumplir 9 años. Lo que hacemos acá en el tribunal es resolver asuntos, casos en donde se ponen en conflicto los intereses de un particular, ya sea una persona física, una persona moral, y el gobierno, ¿no? Las autoridades administrativas federales principalmente. También, bueno, puede ser en ocasiones muy específicas y muy poco solicitado que la autoridad eventualmente interponga algún juicio de lesividad en contra de alguna resolución que ha resultado favorable para un particular. Ese es uno de los casos también en donde procede nuestro juicio y son de los asuntos que nosotros acá resolvemos. Pues me dedico prácticamente a ver que estos asuntos sigan su causa, sigan el rumbo que establece la ley y a resolverlos, a decir quién de estas partes tiene la razón. Sé que antes de tener esta gran responsabilidad en el tribunal, en este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, anteriormente ya ejercías funciones jurisdiccionales. Me gustaría que abundaras, que nos dijeras un poquito más de tu experiencia antes de esta gran responsabilidad que, por cierto, tengo que decir, has dejado una huella muy importante, sobre todo, y siempre lo digo, con mucha satisfacción y con mucho orgullo porque pues somos compañeros en este órgano jurisdiccional. Ha sido una de las promotoras de la impartición de justicia con perspectiva de género. Lo digo de esta manera porque las sentencias de la magistrada Quintamayo han sido reconocidas en primero y segundo lugar, o a veces se ha llevado varios lugares de reconocimiento por las sentencias que se emiten con esta perspectiva de género y también de derechos humanos. Pero bueno, regresando a lo que te decía, un poquito más, dime qué es lo que hacías antes de llegar a esta función jurisdiccional como magistrada, porque sé que ya tenías experiencia en estos temas, pero también que nos digas cómo inició tu pasión por la justicia, por los derechos humanos, pero sobre todo por los temas de igualdad de género. Mira, yo inicié mi carrera ya profesional en 2002, ya tiene 22 años, e inicié en el tribunal precisamente, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en ese entonces. Y empecé haciendo prácticas con un maestro mío que actualmente, que fue magistrado, y
estuve ahí hasta 5 o 6 meses aproximadamente. Me ofreció la plaza de mecanógrafa, la tomé y ahí empecé, ¿no? Prácticamente. Después secretaria de acuerdos, estuve un rato siendo secretaria de acuerdos hasta que tuve que emigrar a otra materia para aprender más cosas. Me fui al Tribunal Electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí fue que tuve una experiencia magnífica con abrazar los derechos humanos, las garantías, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue donde de alguna manera expandí un poco mi cabeza, digamos, hacia este rubro de lo que tú hablas, ¿no? Hacia las perspectivas. Y una vez concluido allá mi periodo de trabajo, ingreso de nueva cuenta al tribunal, pero ya como magistrada, ¿no? Sabemos también que has impartido clases en el Centro de Estudios Superiores en materia fiscal y administrativa. ¿Qué nos podrías compartir de tu experiencia al transmitir conocimientos al personal de esta institución, inclusive también de otras abogadas, abogados que son litigantes o que trabajan en la administración pública, que también se inscriben en los cursos? Pero bueno, tu experiencia como docente en este ámbito jurisdiccional en el tribunal y en estas conferencias en las que también has participado, ¿qué experiencia o qué podrías compartirnos respecto al impacto que se tiene en las personas a las que compartes tu experiencia? Bueno, ha sido para mí muy gratificante poder dar clases. En realidad yo no sabía que tenía, digamos, una vena de la docencia, y cuando empecé a incursionar en el taller el que estaba impartiendo aquí en el centro, me di cuenta que era algo que se me facilitaba, pero que además yo recibía buena retroalimentación, o al menos las personas que se acercaban conmigo me daban buena retroalimentación. Entonces eso me motivó a seguir impartiendo la clase. La impartí como por alrededor de unos 3-4 años. También estuve dando recientemente clases en el TEC, en Santa Fe, y la verdad es que la experiencia de poder compartir un poco lo que vives desde este otro lado es muy, muy gratificante. Ahora me topo de repente a personas, como bien dices, en el elevador, que me saludan, que me reconocen por esa experiencia. Y cuando tú tienes ya un método, una forma de hacer las cosas y las puedes compartir y puedes llegar de alguna manera a trascender con estas personas de esa forma, pues se vuelve muy satisfactorio, y creo que esa parte de mí o ese descubrimiento que hice hace algunos años no lo quiero dejar nunca. Me gusta mucho y me parece una actividad muy satisfactoria que complementa también esta otra parte jurisdiccional. Pues qué gusto escuchar, y de verdad no dejes siempre de compartir tus conocimientos, tu experiencia, de contribuir con tu vasta experiencia, con tu vasto conocimiento en aportar precisamente a estas instituciones jurisdiccionales. Y les decía hace un momento que la magistrada ha sido de las que ha emitido sentencias que han sido reconocidas por esta institución por aplicar la perspectiva de género. Quisiera que nos comentaras, magistrada King, ¿cuál de estas sentencias ha sido, digamos, mencióname una que haya sido de manera especial, que haya marcado tu vida profesional? Y si nos puedes decir brevemente de qué se trata el tema. Sí, claro. Recientemente, creo que para el año de 2022, obtuvimos un primer lugar en la sala con una sentencia que fue muy cuidada por la ponencia. ¿Por qué? Porque se trataba de un caso de una indemnización que solicitaba la parte actora al Estado, y tenía que ver con un asunto de gestación asistida. El asunto había pasado ya por varias instancias institucionales, de hospitalarias y médicas, y la persona que estaba solicitando la indemnización no había obtenido el servicio que había solicitado, porque en las políticas del instituto había una edad máxima, ¿no?
35 años. Las mujeres pueden asistirse para su reproducción hasta los 35 años. Ella llega más o menos a esa edad a solicitar el servicio, se lo niegan y a partir de ahí ella empieza con, digamos, una serie de temas jurisdiccionales y judiciales que logra que la corte le digan al instituto: esta norma que tú estás aplicando es inconstitucional, es inconvencional por estas razones, ¿no? Varias razones, no solamente el tema de la edad. Es con esa resolución que viene a juicio con nosotros, más bien con la negativa de la solicitud de indemnización. ¿Qué pasó en este caso? Normalmente nosotros, la autoridad lo que hizo fue desechar esa instancia. Normalmente lo que nosotros tendríamos que hacer es regresar el asunto para que la autoridad resuelva, ¿no? Sí. Sin embargo, ante la premura que vimos de que el servicio no estaba prestado, de que la edad de esta persona continuaba sucediendo y que eso hace más cada vez improbable, ¿no?, la gestación, entonces fue que decidimos entrar al fondo y obviamente armonizando una base de derechos humanos, y logramos entrar y decirle al instituto que debía indemnizarle. Además, en este caso particularmente tenemos dictamos una serie de medidas reparatorias interesantes que tienen que ver con un daño psicológico y con un seguimiento psicológico para esta persona que había sufrido por tantos años esta cooptación de su libertad de decidir cómo desarrollar su vida, ¿no? Entonces, fue muy interesante por esos dos lados, porque innovamos en cuanto a entrar al fondo, haciendo, insisto, armonizando y tejiendo un poco el tema de los derechos humanos, de la perspectiva de género y tal, y también en medidas reparatorias contribuimos un poquito más con decir: a esta persona hay que acompañarla. Y hay que acompañarla mientras esté en este proceso de asistencia en el tema de la gestación que ella quería generar, ¿no? Obviamente no tengo ni que decirte todo lo que le generó el hecho de no poder ser madre en un momento, que le negaran el servicio, perdió a su pareja, una serie de cosas, ¿no?, que eventualmente sabemos nosotras como mujeres que nos encaminan a muchas pérdidas, no solamente la física. Entonces, fue muy, muy buena experiencia. El asunto lo cuidamos mucho. Desde un principio dijimos: hay que verlo rápido, sí, pero hay que verlo muy bien. ¿Por qué? Porque el tiempo apremiaba. Y tratamos de ser como muy cuidadosas, la secretaria de Acuerdos y yo, en los temas, ¿no? La sala lo acogió el proyecto muy, muy amablemente, con mucho gusto, y bueno, la sala fue la ganadora del primer lugar en esta sentencia. Claro que sí, lo tengo muy presente y me encanta escucharte, sobre todo constatar que en esta institución se está haciendo el trabajo, para materializar los derechos de las personas que tocan la puerta de la justicia, pero sobre todo que se encuentran con juzgadoras, con juzgadores que tienen esta formación, esa visión, y mediante las sentencias generan esas medidas o mecanismos, no solamente para garantizar el acceso a la justicia, sino también para que se materialice el derecho y sobre todo estas medidas de reparación integral y de acompañamiento para asegurar que precisamente el Estado haga lo propio, de modo que estas personas puedan desarrollar sus proyectos de vida. Esto es lo importante, que se encuentren con juzgadoras, con juzgadores que tengan esta formación y transmitan, aporten esto en la sentencia, que es el compromiso que tenemos en esta institución. Por ello, esta capacitación. Y quiero recordarles y comentarte, magistrada King, que cuando empezamos con estos temas de la perspectiva de género, pues realmente, todo viene desde el año 2010, donde en el seno de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia nos pusimos de acuerdo para firmar un pacto
un compromiso, fue un pacto para introducir la perspectiva de género, y esto implicaba aplicar, digamos, estas metodologías o esta visión, esta nueva forma de ver el derecho en las sentencias. Pero al principio decíamos, bueno, ¿y qué es esto de la perspectiva de género? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aplico esta metodología? O sea, primero ni siquiera nos entendíamos en los conceptos y empezamos en las sentencias a ver esta oportunidad y a desarrollar cada quien, porque hay distintas formas o métodos para abordar o resolver un problema y desarrollar un método de trabajo al momento de plasmar esto, pero al principio no sabíamos cómo. Entonces te pregunto, ¿cuáles fueron las principales dificultades que viste tú para aplicar la perspectiva de género en estas sentencias? Me refiero primero a una categoría de análisis en la resolución. ¿Veías dificultades si te podías comunicar o entender bien el tema con los compañeros de apoyo, que son las y los secretarios de acuerdos, pero también porque son sentencias colegiadas, con las otras o los otros magistrados? ¿Cuáles son las dificultades que viste tú en esta experiencia tan clara y en esta aportación que nos has dado, no solamente a la institución, sino al Estado mexicano? Pues mira, lo primero que yo veo, lo más complicado, digamos, es identificar el caso. Porque tú lo sabes, no todos los casos de mujeres son casos de análisis con perspectiva de género, ni los de hombres, ¿no? Entonces, a veces parecería ser que cuando hay un asunto en donde hay una mujer involucrada que hace valer alguna violación de derechos, hay que entrarle desde esta perspectiva. Y no todos los casos tienen este tinte, digamos. Entonces, para mí lo más difícil ha sido familiarizarme con cómo identificar los casos. A partir de ahí, pues lidiar un poco con la resistencia que hay alrededor, ¿no? De, híjole, yo no lo veo así, o creo que te estás yendo de más, o creo que estamos hasta legislando, creo que me han dicho, ¿no? Etcétera, ¿no? Creo que lo digo obviamente con mucho respeto, esta parte en donde hemos podido hacer mancuerna las y los magistrados con esta perspectiva ha costado, pero al final de cuentas yo te puedo decir que hoy por hoy, al menos en la integración que ahora estoy viviendo, ya es un tema que está muy digerido, y es un tema que incluso de alguna manera está ya en la mente de todo el equipo de la sala en general. De repente logro ver que algún secretario que no es de mi ponencia dice, híjole, es que la magistrada King creo que le va a querer meter un tema de, sí, efectivamente, ¿no? Suele pasarme eso, ¿no? Pero me gusta que esto haya permeado ya a nivel sala, y esa parte es bien importante, Zulema. Creo que la parte en donde seguimos capacitando, siguen ustedes en la comisión haciendo visible el tema, es lo que hace que todas las personas que estamos en el tribunal nos animemos y nos emocionemos por hacerlo. Es un trabajo extra, debo decirlo. Cuando decimos ponerte los lentes violeta, es porque en realidad tienes que tener una visión distinta y tienes que hacer un esfuerzo extra. Pero ese esfuerzo extra es muy satisfactorio, creo que vale la pena, y además es tratar de emparejar el campo, ¿no? Sabemos que los campos en nuestro maravilloso país están dispares, es tratarlo, al menos, ¿no? Verlo desde una perspectiva mucho más igualitaria. Creo que eso va permeando poco a poco. Yo estoy muy contenta de eso, al menos en mi sala yo lo vivo ya, y fue un trabajo que tuvimos que estar haciendo entre todos, porque también ellos que no conocían la perspectiva, o yo cuando recién empecé, como dices, ¿cómo se hace? Entonces es ir poniendo elementos. Lo hemos tratado de hacerlo, ahí lo vamos haciendo pianito, como dicen, y lo que a mí más me gusta es que estas resistencias se han ido eliminando, y al contrario, hemos estado sumando, ¿no? Sumando gente que quiere trabajar de esta forma. Y sí, es un compromiso permanente, constante, de promoción, de difusión de los derechos,
Es un compromiso constante de capacitación en esta formación jurisdiccional para que se aplique la perspectiva de género. Y a mí me encanta escuchar esto porque el propósito de fuimos compañeras en la Comisión para la Igualdad de Género, la magistrada King también formó parte de esta Comisión para la Igualdad de Género y pues pudimos constatar siempre los obstáculos, las resistencias que hay, pero porque son, digamos, siglos de condicionamiento social con determinadas formas de entender el derecho o de entender las relaciones sociales. Por lo tanto, ha implicado, claro, resistencias de las personas cuando íbamos a instalar más salas de lactancia, la licencia de parentalidad. Pero el propósito de esta labor de estar hablando y hablando y hablando era precisamente que permee cultura, esta nueva forma de interpretar, de entender, esta nueva óptica de ver las disposiciones jurídicas y los actos de autoridad y de particulares que impiden o limitan a las personas el ejercicio de los derechos. Y yo siempre lo digo, el propósito cuando empezamos a hablar de esto fue sembrar una semilla, la semilla de la igualdad en todas y cada una de las personas del tribunal, en la magistrada King, en todas las magistradas, en los magistrados, en los secretarios de acuerdos, en mí propio, porque implicó precisamente también que uno tiene que estudiar, entender, a ver, déjame identificar. Entonces el propósito de esta tarea permanente y constante, lo digo porque al escucharte hablar, la verdad dices, vale la pena tanta trabajo, porque es un trabajo, es un compromiso que implica acciones. Vale la pena cuando ves estos resultados, los frutos de esto. Lo que queremos es que esta semillita crezca, cuidándola con cursos, sensibilización, comunicándonos, compartiendo experiencias para que dé frutos. Entonces, al dar frutos, este proceso de incorporar la perspectiva de género ya se convierte en un proceso natural, ya se va normalizando. Ya no hablar de este tema, ya no es tema. ¿Por qué? Porque ya lo interiorizamos, ya se forma parte de una categoría natural al momento de resolver los temas. ¿Para qué? Pues para que se eleve la eficiencia en la impartición de justicia y responda de manera integral a la demanda, siempre digo explicable, demanda de justicia de las personas, como es el caso que nos compartiste de esta mujer. Cambiando de tema, me encanta escucharte, pero yo ahora quiero cambiar a otro tema, porque eres coordinadora de las salas regionales metropolitanas. ¿Cuáles son los retos de la impartición de justicia o qué situación ves, qué problemática, cuáles son los retos? Porque me consta, pues que te involucras mucho en los temas, que siempre estás buscando mecanismos para resolver situaciones que nos corresponde ver tanto como Comisión para la Igualdad de Género con la coordinadora de salas regionales metropolitanas, y pues tenemos que coordinarnos precisamente para resolver temas. Pero bueno, tú como coordinadora de las salas, de todas las y los magistrados de esta región tan importante del país, que es las que están en la Ciudad de México, ¿qué retos ves en la impartición de justicia? Mira, llevo apenas 3 meses coordinando, y la verdad es que ha sido una experiencia muy grata, pero sí es una responsabilidad muy grande a la vez, ¿no? Entonces tienes que estar dándole seguimiento a las peticiones que están haciendo tus compañeros magistrados para que se sientan atendidos, para que se sientan, y no solo que se sientan, para que empiecen a suceder las cosas, ¿no? Entonces, el seguimiento que le he estado dando, o hemos estado tratando de darle a los asuntos que los propios magistrados están solicitando, pues ahí va, ¿no? Lo que encuentro yo como coordinadora es que hay a veces temas que son chiquitos y que parecieran no ser quizás tan relevantes, pero que no se han terminado de agotar, ¿no? Y que hay que seguir buscándole el lado para que salgan, hay que seguir intentando quizás de este otro lado. Recientemente pudimos, lo voy a decir como un logro, pudimos abrir, gracias al apoyo que nos dio la coordinadora de actuaría, una segunda hora para recepción de asuntos
exclusivamente urgentes, ¿no? A raíz de la pandemia habíamos estado solo manejando un solo horario y eso en ocasiones a los magistrados nos entorpecía nuestro trabajo diario, ¿no? Ahora ya en este año pudimos abrir un segundo momento para mandar estos asuntos. Esto ha sido muy relevante porque al final tenemos una segunda oportunidad para dar cumplimiento a lo que nos piden los colegiados, los juzgados de distrito, pero además también ha sido un reto para el área. El área ha tenido que reorganizarse para poder cumplir con esta solicitud que los y las magistradas hemos tenido, ¿no? Entonces, ha habido muy buena coordinación, he tenido muy buen eco en casi todas las áreas. Y la verdad es que yo espero que en esta coordinación haya buenos avances, dejemos por escrito muchas cosas que hace falta dejar por escrito, manuales de procesos. ¿Qué va a hacer el siguiente o la siguiente coordinadora el año que entra? Bueno, pues yo tengo ese proyecto, ¿no? Ya es algo ya muy personal, pero de hacer un manual y decir, bueno, el día que tú te sientes o que tengas esta responsabilidad, pues estas son las cosas que sucedieron el año pasado, eso es lo que hay que hacer en estos temas, etcétera, etcétera, para no empezar desde cero, ¿no? Entonces, estamos tratando de alguna manera de organizar y de ordenar, porque no es una tarea sencilla ni cualquier tarea, ¿eh? Entonces, asumiendo la responsabilidad con mucha seriedad, pues estoy tratando de ver por dónde nos involucramos y qué ideas y qué actividades toman forma. Ojalá que sean varias, porque sí hay varias peticiones de los compañeros magistrados y ojalá que varias de ellas lleguen a tomar forma a final de año, que es cuando concluye mi coordinación, ¿no? Pues me da mucho gusto saber que tienes tan claro que se tienen que instrumentar esos mecanismos, esos manuales, precisamente para facilitar el trámite, la gestión ordinaria de todos los temas que vemos y que dejes ese buen legado en estas salas regionales metropolitanas, que inclusive también se puedan considerar para las salas regionales del resto del país, que es parte del compromiso, diría más bien, como servidores de la justicia estamos obligados a hacer nuestro mejor papel. Y yo te pregunto, desde tu experiencia, magistrada King, ¿qué propones para que las sentencias del tribunal sean más amigables para las personas, para los justiciables, para las personas que tocan la puerta de la justicia contenciosa administrativa? Uy, bueno, pues dado que esa era mi clase, la que daba aquí en el centro, el taller de elaboración de sentencias, sí traigo mucho que decir al respecto, pero voy a tratar de ser breve. Mira, lo que propongo para mí es muy útil cuando yo leo una sentencia que haya quizás un capitulado o que hayan títulos en las partes considerativas de la sentencia. Esto es, ¿a qué te refieres en esta parte considerativa? ¿A la competencia? Decirlo. ¿A la existencia del acto impugnado? Decirlo. ¿A los agravios que analizan el fondo del caso? Decirlo, ¿no? Esto que hace que de alguna manera tú visualmente puedas ubicar la sentencia y puedas saber cuál es el método que se está siguiendo. Hay sentencias en donde se hace atinente, por ejemplo, incluir una parte considerativa de antecedentes del asunto, de hechos no controvertidos del asunto. ¿Por qué? Porque eso te centra. Eso ya te lleva sobre la idea a la que vas a resolver. Eso sería para mí es algo que a mí me gusta mucho. Al final también me gusta mucho, y esto lo traje al Tribunal Electoral, lo debo decir, una parte considerativa de efectos, porque en ocasiones los efectos de la sentencia quedan diluidos, ¿no?, en las distintas partes considerativas. Y este capítulo de efectos hace, digamos, que una conjunción, ¿no? ¿Qué fue lo que dijimos en el considerando tercero, en el cuarto, en el quinto, etcétera? Porque a veces tenemos nulidades para efectos, nulidades lisas y llanas y validez, ¿no? En el mismo asunto. Entonces, esto lo que hace es un aglutinamiento de los sentidos que va a tener el fallo. Y cuáles son los alcances, que hay que cumplir en 4 meses, que hay que cumplir en 1 mes, etcétera, etcétera. Todo esto. Ese capítulo a mí me ha ayudado muchísimo y para concretar. Pero también a mí me gusta mucho que el lenguaje sea muy sencillo,
que el lenguaje de preferencia sea incluyente, ¿no? Esto es quitarnos de sesgos quizás de género al momento de expresarnos sobre las personas que interponen los juicios o sobre las autoridades, la titular, etcétera, etcétera. Son pequeñas cositas que hacen, que visibilizan, ¿no? Las distinciones. El lenguaje me parece muy importante, la concreción, y evitar al máximo las transcripciones. A mí no me gustan las transcripciones, me parece que, bueno, si yo tengo que recurrir a ver exactamente un texto, quizás solo en el dado caso de que tengas que evidenciar de una manera muy clara la forma en que viene redactada tal o cual cosa. Me ha sucedido cuando no le entiendo bien a la causa de pedir o al agravio. Sí. Y pues lo que digo es transcríbelo, porque de esa manera vamos a evidenciar que no está tan claro y que vamos a ver qué podemos extraer de ahí, ¿no? Entonces son muy pocos los casos en donde yo sugiero expresamente una transcripción, porque de repente me parece que se vuelve pues solo paja, ¿no? En algunas ocasiones. Y lo más importante es tener un resumen muy concreto de qué es lo que se está diciendo en tal o cual actuación o en tal o cual agravio. El resumen, si no es concreto, te pierde y haces que pierdas el hilo del caso. Siempre a mis alumnos les decía, ustedes van a contar una historia de inicio a fin. Sí. Van a decir qué ha pasado en el juicio, cómo se han ido dando las cosas, cómo han ido recayendo las etapas, etcétera. Y a partir de ahí van a ir empezando a desmembrar la historia, el cuento. Si ustedes pierden el hilo en el cuento con una transcripción, con una tesis mal puesta, etcétera, etcétera, te saliste de la trama, ¿no? Como en una película. Entonces, el chiste es que el lector, la audiencia, tenga la posibilidad de leerte de una manera tan suave y tan sutil que te vaya llevando de la mano. Esa sería la idea. Entonces, lenguaje, concreción, evitar transcripciones, el capitulado, ¿no? Para mí es una forma muy, muy visual de poder advertir en qué partes está conformada la sentencia y saber qué esperar de la sentencia, saber qué esperar del cuento, ¿no? Qué interesante, qué importante que nos compartas esta experiencia, y solo me resta reiterarte mi reconocimiento, agradecer el tiempo, la disposición, la amabilidad que has tenido de compartir con nosotros, con la audiencia, tus conocimientos, tu clara, valiosa experiencia como juzgadora. Y agradecemos también a las personas de este tribunal que hacen posible la transmisión de este programa, pero sobre todo a las personas que nos siguen en esta transmisión. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. También agradecemos sus comentarios y sugerencias y nos vemos en la próxima transmisión de este programa. Hasta pronto.